Qué distinguidos lentes que tiene Clemente, qué bien que luce tacto sus lentes de contacto. Ambos tomaron la misma decisión, compraron sus lentes en Óptica Visión. Óptica Visión, la óptica que distingue. Muñecas 6, 9 de julio 80, Córdoba 708. Óptica Visión, compramos tus lentes en Óptica Visión. En Celesca encontrás estilo, diseño y calidad en carteras, bolsos, mochilas, accesorios y mucho más. Bienvenidos a nuestro tercer programa de Rompiendo el Algoritmo, con un programa bastante especial en la jornada de hoy. Estamos en el cierre de lo que va a ser los últimos tres partidos políticos que vamos a analizar. En realidad son tres frentes que se van a presentar en estas elecciones, los tres que nos quedaban, obviamente que va a ser solamente una parte del programa. Vamos a hablar también de economía, amerita hablar de economía, todo lo que ha pasado esta semana. Paso a saludar a quien me va a acompañar en esta travesía, que me viene acompañando desde el primer día. Melina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes tardes a la audiencia, a los que nos están escuchando del otro lado. Bueno, viernes pasado por agua, ¿no? Sí, la verdad, cuando veníamos camino al programa se empezó a alargar el agüita. No sabemos si se va a convertir en tormenta, si después nos vamos a inundar, como siempre. Vamos a ver. El jopo este que ven aquí y un poquito de frizz atrás se corresponde justamente con que... Por la humedad. Hay humedad y me mojé la cabeza cuando estaba viniendo hacia... Parece que viene caminando yo como estoy, pero bueno, nos dejó el taxi en la puerta. Bueno, hay un montón de temas que analizar esta semana, de todo lo que ha pasado. Seguramente han estado al tanto de lo que ha sido el viaje del presidente Javier Milei a los Estados Unidos, el fallido encuentro con el presidente Donald Trump. Creo que era mejor hasta no ir el viaje después de lo que pasó. Pero verdad que sí. le pasó un montón de cosas, no lo tradujeron, no entendió absolutamente nada Donald Trump de lo que le decía Javier Milei, casi que no le importó. Y bueno, después un anuncio que, lejos de generar lo que pensaban que era un respaldo de los mercados, entiéndase lo que es compra de dólares, bonos, títulos, acciones, lo que la mayoría de nosotros no conocemos, no sabemos y no invertimos, bueno, eso es los mercados, que es lo que le apuesta el gobierno nacional, el mercado financiero, que lejos de generar algo positivo, genera algo negativo. Pero no, eso ya lo vamos a estar analizando a lo largo del programa. Va a venir un especialista justamente a hablar. El otro tema que fue importante, y este sí te tiene que preocupar a vos, te tiene que ocupar a vos, que sos laburante. Bueno, nosotros asumimos que todos los que están del otro lado son laburantes, o son jubilados, o tienen hijos, hermanos, primos, familiares, amigos que son laburantes. Es algo que anunció primero el presidente Javier Milei cuando estuvo en la planta de Sidersa, una empresa más grande que tiene la República Argentina, y que ratificó en el coloquio de idea el ministro de Economía, Luis Caputo. El coloquio de idea, para que entiendas, es un área de debate y de reflexión convocado por grandes empresarios, donde suelen ir el presidente, los ministros, gobernadores. De hecho, 5 gobernadores ya han disertado en ese coloquio. Bueno,
tanto ahí, lo dijo el ministro Luis Caputo y antes lo había dicho el presidente Javier Milei, lo que se viene después de diciembre, entiéndase después de diciembre, porque hay recambio legislativo, apuestan a tener mayor cantidad de diputados y de senadores y a tener un poquito más de fuerza para dar impulso a lo que van a proponer en materia legal, es, por un lado, la reforma tributaria. Reforma tributaria, para que ustedes entiendan, tiene que ver con todo lo que son ingresos del Estado, ¿no? Los impuestos, los tributos, los aportes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunos gobernadores que le han marcado un contrapunto, que dijeron, sí, está perfecto, nosotros también coincidimos que es necesaria una reforma tributaria y una reforma fiscal impositiva, pero no lo puede decidir Nación solo, tenemos que conversar con todas las provincias, porque tiene que ir de la mano de una ley de coparticipación. Ley que está establecida en la Constitución del 94, ¿no? Y que nunca se debatió. O sea, difícil poner un acuerdo a los gobernadores también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Todos que estamos esperando a ver qué va a pasar después de las elecciones. Toda la gente está como inquietante. Siempre las elecciones traen un cierto desequilibrio. Y bueno, justo con lo que vos comentabas, con el viaje de Milei a Estados Unidos, quedó aún más incierto. O sea, creíamos que nos iba a tal vez dar un poco de tranquilidad. Fue lo contrario, ¿no? Se quedó en offside, ¿no? Porque termina de hablar y dice el presidente Donald Trump dijo, no me tradujeron. Bueno, no importa, dejémoslo ahí, ¿no? Como diciendo, no importa qué dijo, si no tiene mucho sentido. Sí, fue una confusión, porque yo creo que Trump en un momento pensó que eran elecciones del presidente, no elecciones legislativas. Creo que ahí también hubo una confusión. Esa fue la versión de La Libertad Avanza, pero después en su red social, para aquellos que no saben, Trump, después de lo que fue la difusión de supuesto fraude en las elecciones, en la que perdió con el suyo Joe, como él le decía, ¿no? Joe Biden. Sí. Lo expulsaron de las redes sociales porque difundía noticias falsas. Entonces se creó una red social propia que se llama Truth Social, y ahí que es como X, pero de los republicanos. Sí, es similar. Bueno, él publicó ahí diciendo suerte Javier Milei en las elecciones de medio término. O sea, tiró por suelo que se hayan tratado de elecciones presidenciales o que no hubiera sabido de qué se estaba tratando. De igual manera, esto lo podemos analizar después de largo tendido, sigue siendo grave que el presidente estadounidense le diga a los argentinos, si no lo votan a él, nosotros nos retiramos, ¿no? Sí, la verdad que sí, bastante un intento de injerencia grave en la política interna. Bueno, pero Estados Unidos siempre intervino en las políticas internas de muchos países, de los que los permitieron también. De ¿no? todos, salvo Rusia y China, en casi todos intervino de manera interna. En Europa ni hablar, Japón ni hablar, en Sudamérica, bueno, lo que fue el operativo Cóndor con todos los golpes de militares y dictaduras sangrientas que hubo en la década del 70 y el 80. Es histórico esa intervención, no es algo nuevo, no es algo de ahora, o no es porque Milei es una figura como muy emblemática que tiene llegada a Estados Unidos, ¿no? Que por ahí eso es lo que uno escucha en los medios o en la calle, que dicen, bueno, ¿cómo este presidente tiene llegada al presidente del primer mundo? Y como que lo ven a esto como algo grande, como si positivo. Los presidentes anteriores, claro, como algo positivo, sí. Como si los presidentes anteriores no hubieran tenido esa presencia en el mundo. Y sale toda la tropa libertaria, como si fueran chiquitos de secundaria, fenómeno barrial, ¿no? En las redes sociales. Y bueno, todos los presidentes han tenido alguna vinculación con los Estados Unidos, algunos más cercanos, otros más lejanos. Para que ustedes se den una idea, antes de Menem, solamente se ven alineados con Estados Unidos los gobiernos militares. Todos los gobiernos democráticos, el peronismo, el radicalismo, todo mantenían una relación como más discreta, por como momentos más distante y por momentos inteligente, ¿no? Porque lo necesitaban también. Sí, obvio, no se puede romper relaciones totalmente con países del primer mundo, pero otra cosa es como llevarlo al límite, como está pasando ahora, que es una entrega de soberanía total con todas las políticas que... No en vano le decían al menemismo que tenía relaciones carnales con los Estados Unidos. Está pasando lo mismo con Javier Milei. Pero el otro tema, porque también se va a venir el debate y porque ya lo han presentado varias veces, de hecho lo intentaron con el decreto 70/2023, con el que debutó La Libertad Avanza. Sí. Aquellos que no recuerdan, fue en diciembre del 23, después que asumió, emitió un decreto que era una aberración jurídica gigantesca, que lo que hacía básicamente era, de manera directa o indirecta, modificar o derogar 300 normativas vigentes en Argentina. Entre ellos estaba la reforma laboral. Se opuso la CGT, fue a la justicia dictó una medida cautelar y se suspendió porque se declaró inconstitucional. ¿Qué es lo que plantea cuando dice reforma laboral? Lo primero es eliminar la industria del juicio. ¿Qué supone eliminar la industria del juicio? Bueno, supone básicamente hacer más difícil que los trabajadores y los abogados del sector del derecho laboral puedan ganarle juicio a las empresas. ¿Cuál es el argumento por detrás? Que si una pyme pierde un juicio laboral,
con un trabajador se funde. Ahora, primero que hay un error abismal, gigantesco en esa apreciación, que además generaliza una situación que puede haber sido particular, que puede haber sido subjetiva a la totalidad de todo lo que es el universo de trabajadores y de empresas, fundamentalmente pymes. Pero además no son las pymes los que impulsan esto, son las grandes empresas los que están por detrás. Así que hay una primera pata para tener en cuenta. Todavía no se sabe bien cuál va a ser el detalle fino de esta reforma laboral, que sabemos que es necesaria, tenemos convenios colectivos. El de mi profesión, por ejemplo, el del convenio colectivo de prensa es del 85, no existían los portales web, por ejemplo. O sea, ¿es necesaria una actualización? Sí. Cualquier actualización, bueno, ahí entra la discusión de cuál va a ser esa actualización, de cuál son las necesidades para generar empleo registrado, genuino en la República Argentina, que además te puede resolver otra situación que también es necesario hablar, que también es necesario discutir, que es el sistema previsional. Porque si vos aumentás la cantidad de trabajadores registrados, aumenta la cantidad de ingresos hacia el sistema previsional. Supongo que lo que necesitan de ingresos que se aumente es muy grande, ¿no? Para resolver un problema que viene arrastrándose desde hace muchísimo tiempo en Argentina, pero que son de dos discusiones que no son aisladas, que hay que darlas en conjunto. Reforma laboral, reforma fiscal impositiva, si se quiere, y la reforma previsional son todas patas de un plan integral que debería impulsar en conjunto el gobierno, que lo vimos en el Pacto de Mayo, pero que lamentablemente nunca se ha impulsado. Por diferencia con los gobernadores, por falta de fuerza en el Congreso, por falta de voluntad del mismo gobierno. Bueno, son varios los factores que han llevado justamente a que no se progrese en eso, ¿no? Bueno, es un tema muy importante el que estás contando. Habría que verlo con más detalle, porque nosotros lo que vemos es que están planeando, presentando todo lo contrario a favorecer a los trabajadores, ¿no? Escuchaba que querían aumentar la edad jubilatoria. Entonces vos decís, bueno, nos quieren hacer trabajar hasta que nos mueramos, básicamente. No sé hasta qué edad será. Tiene un sustento dentro social y hasta científico, que es que se ha prolongado la edad de vida útil no somos objetos. No somos objetos. La edad de vida de las personas. Esto tiene que ver con el desarrollo tecnológico, de la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Tiene un fundamento por detrás. De hecho, vos hablás con tuve la oportunidad de preguntarle a varios de los candidatos a diputados de la provincia de Tucumán, y salvo el Frente de Izquierda, el peronismo tiene ideas contrapuestas ahí, pero salvo el Frente de Izquierda, los otros espacios sí están de acuerdo con aumentar la edad jubilatoria. Pero no se soluciona el problema del sistema previsional haciendo que la gente trabaje 5 años más, porque el problema es mucho más grande que eso, ¿no? Sí, porque si vos vas a trabajar 75 años, todos en negro, y no aportas nunca al sistema previsional. Entonces son varios temas que hay que resolver. Sí, por supuesto, el tema de las moratorias, todo. Sí, vamos... ¿Te parece una pequeñísima pausa para que lo acomodamos? Ya lo presentamos al licenciado Pablo Pero, vamos a estar hablando obviamente de economía. Pequeña pausa, ya volvemos con la entrevista. Ya volvemos.
Seguimos en Rompiendo el Algoritmo, vamos a hablar un poco de economía, tantas cosas que pasaron en 10 días, parece que pasó un mes, pero son un montón de cosas, el viaje del presidente de Estados Unidos, anuncios que impactaron de manera positiva en un montón de cosas y anuncios que después me parece que tiraron un poco las expectativas, ¿no? Lo de Donald Trump. Saludamos al licenciado Pablo Pero, también miembro y fundador de Pisavil. ¿Cómo te va, Pablo, querido? Muchas gracias por la invitación, acá estamos muy bien, terminando la semana casi, pero bueno, muy bien. De aquí para allá. De aquí para allá, con un montón de cosas. Un poco a las corridas, lamentablemente. Bueno, hay que aprovechar mientras haya trabajo, ¿no? Eso es fundamental. Bien. Pablo, a ver, ¿cómo empezamos a entender lo que ha pasado en pocos días? Primero un anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que dijo, bueno, se viene el swap, ¿no? De 20.000 millones con Argentina y empezamos a comprar pesos o vender dólares, que es lo mismo. Después habló el presidente Donald Trump y dijo, bueno, no vamos a ser generosos si pierden las elecciones, y todo lo que había impactado positivo después se dio a la inversa. Así es. Bueno, primero, típico en Argentina, cualquier elección, se viene una elección y la presión dolarizadora es muy grande, porque como la moneda nacional tiene una historia de ser débil, de ser, digamos, vilipendiada o maltratada, porque cuando uno emite mucho le hace perder valor a la moneda, entonces siempre hay una presión, digamos, devaluatoria, o que uno especula que después de las elecciones puede haber una corrección, entonces aumenta la demanda por dólares y eso le pone presión al momento. Y te iba a decir, esta puede ser tal vez una de las pocas elecciones donde tal vez hay una chance de que el dólar baje y no suba después de las elecciones, pero diría que siempre sube, en este caso la chance de que baje es un 10%, pero es muy probable de que hay mucha presión para que suba, y bueno, esto que vos estás contando es ir a intervenir, a jugar ese juego, esa dinámica preelectoral de mucha presión sobre el dólar, de mucho deseo de dolarizarse, y el secretario del Tesoro, que es como decir el ministro de Economía de Estados Unidos, provee la liquidez suficiente tal vez para menguar esos efectos, si se quiere, porque no lo está evitando, el dólar está subiendo, pero tal vez más suavemente de lo que podría haber ocurrido, incluso para agregar no solo el swap que vos dijiste, sino, como Caputo hizo mucho énfasis, la frase de Scott Bessent, del ministro de Economía de Estados Unidos, del secretario del Tesoro, fue que va a ser lo que haga falta, whatever it takes, dice muchas veces, que es una frase que se hizo famosa. Es decir, que no solamente habilitaría este swap, que está anunciado, pero todavía no salió oficialmente exactamente, sino que también está operando en el mercado de monedas locales, como vos decías, comprando pesos, ofertando dólares. También sugirió que podría llegar a comprar bonos, ya sea en el mercado secundario, es decir, bonos ya emitidos, o en alguna nueva licitación que haga el gobierno, podría. Entonces, todos los podrías lo que dio la señal es, señores, yo tengo la máquina de emitir dólares, ustedes le faltan dólares, yo voy a proveer dólares si por algún hueco esencialmente de iliquidez. ¿Qué quiere decir? Una cosa es la solvencia, es decir, este producto, esta máquina funciona a futuro, va a generar rentabilidad, entonces eso es solvente. Ahora puede ser que mañana la caja te quede en rojo, no tengas para pagar mañana, eso es una situación de iliquidez. Lo que un poco, si vos querés ponerle un trasfondo económico a esas declaraciones políticas que vos decías de que Trump está diciendo, bueno, si los resultados electorales son muy malos, si Milei se va, yo dejo de apoyar, es como decir, yo apoyo mientras esto sea solvente, mientras esto sea creíble. Para mí creíble, dice Trump, es que gobierne alguien capitalista, aliado, geopolíticamente alineado, liberal en general, a la administración estadounidense. Entonces, si ustedes son solventes o por lo menos son confiables y dicen que van a pagar, pero les falta plata hoy, les presto con tal, o solucione ese bache financiero con tal, a la larga tengo fe de que Argentina sale para adelante. Ahora, si empieza a ganar poder una línea que dice voy a defaultear, voy a repudiar los pagos, voy a emitir moneda, el peso va a dejar de tener valor, y todas esas cosas que suelen pasar en la historia argentina, entonces ya el problema no es de liquidez, es de solvencia, porque el peso se va a destruir sí o sí en ese escenario. Que el peso se destruya es que va a haber más inflación. Entonces, aunque no haya ayudado para nada la frase de Trump, hay una razonabilidad detrás. Señores, si el problema deja de ser de liquidez y pasa a ser de insolvencia, es decir,
la moneda argentina no tiene futuro porque van a volver los que imprimen, los que no les importa el equilibrio fiscal, entonces no tiene sentido que yo ayude en algo que no va a funcionar, me voy. Claro. Eso fue un poco... Y si querés, yendo a la ultracoyuntura diaria, así es. Yo estoy seguro de que más allá de los resultados de las elecciones, el gobierno de Estados Unidos va a seguir colaborando, porque estas son midterm, son elecciones exactamente de medio término, son legislativas, y no hay escenarios donde el gobierno pierda muchísimo más poder, como tampoco hay escenarios donde el gobierno tenga tanto poder como para hacer lo que se le ocurra. Siempre en todos los escenarios electorales que se hablan, que el gobierno saque desde 30 y algo a 40 y algo, o sea, desde perder a ganar, esos son los rangos que habla la gente, perder a ganar es, siempre aumenta la cantidad de legisladores, pero siempre queda cerca de evitar los vetos, pero imposibilitado de gobernar por su cuenta. Entonces, de fondo no hay... ¿Cuál sería el desastre para que Trump se vaya mañana? Una situación que habilite un juicio político donde Milei se vaya, eso implicaría que aparezca una fuerza política que quiera gobernar a Argentina en medio del caos. Entonces yo creo que fue solo una frase desafortunada de Trump que estaba pensando, y como te digo, razonablemente, señores, si el gobierno cambia, me voy. Pero para que el gobierno cambie faltan 2 años. Claro. Ahí yo me extiendo demasiado, pero veo muchos politólogos y políticos pensando que, diciéndome directamente este gobierno terminado, yo, perdón, digo, me parece un delirio. Digamos, realmente la democracia argentina está muy fuerte, más fuerte que nunca diría. Sí. Tenemos, por suerte, ya hace 25 años que los gobiernos no se caen en medio del periodo. Ya antes era imposible una transición no peronista que termine, ya terminó el gobierno de Macri, yo creo que va a terminar el gobierno de Milei, y lamento que haya una parte de la clase política, que yo conozco bastante de ella, que opera y me lo dice, esto es gobierno terminado. Yo creo que si esa es la mente que está detrás de algunos operadores de bolsa también, por eso funciona como funciona y no creen a ningún apoyo que se pueda dar porque creen que esto se termina en 2 semanas, veremos. Yo te preguntaba antes de la entrevista por WhatsApp, no estábamos hablando con Pablo, y yo le hacía una pregunta que era en realidad para que la desarrolles aquí, fundamentalmente porque también el secretario de Tesoro cuando dijo vamos a comprar pesos, nosotros no estamos regalando nada, estamos haciendo una apuesta de que vamos a ganar. Y yo te pregunté, ¿está haciendo carry trade el Tesoro estadounidense? Claro. No sabemos que si lo está haciendo o no, porque no hay datos ni forma de saberlo, pero él en una entrevista le preguntan, bueno, ¿por qué hace lo que hace? Está haciendo como donaciones y dice, no, yo compré dólar barato y lo voy a vender caro, voy a hacer negocio. Y eso fue cierto cuando lo dijo, pero de hecho ya, a mi punto de vista, ya habría perdido, porque aproximadamente cuando lo compró, creo que estaba a 1.530, por ejemplo, el dólar, y después el dólar bajó fuerte y llegó a estar hasta 1.360, creo, en algún momento la semana pasada. Entonces el dólar había bajado 150 pesos, eso es como decir que el peso se había revaluado casi un 10%, un 7%. Entonces ahí el peso se había revaluado entre la acción de Scott Bessent y las palabras. Cuando él compra algo barato, dice yo voy a comprar, entonces todos dicen Scott Bessent va a comprar, quiere decir que muchos van a comprar porque lo siguen a Scott Bessent, esto va a valer más, ahí se revalúa. Entonces ahí cuando el dólar baja, si él vendía al día siguiente él hubiese ganado. Yo no creo que él haya vendido y hoy el dólar volvió a subir, por ejemplo, 4%. El dólar bolsa, digo yo, ¿no? Sí. Entonces, me parece que no estaría por ganar a menos que las elecciones le den demasiado bien al gobierno y eso genere un shock transitorio, aunque sea de confianza y el dólar baje. Pero, en resumen, no creo que gane. Ahora, honestamente... ¿Qué sería el carry trade? Que compre con sus dólares, compra pesos, los pone en una letra al 31 de octubre, por ejemplo, que le rinde 4% mensual, o sea, 2% en 15 días, y luego vende esos pesos y vuelve a comprar los dólares a un dólar igual o más barato de lo que había vendido, ¿no es cierto? Pero yo creo que... con suerte pegan el palo, o sea, va a comprar y vender al mismo precio prácticamente, o sea que con suerte gana, pero no la veo muy fácil. El otro planteo que está también de los sectores políticos, como hace referencia que también dicen este modelo económico está terminado y demás, yo creo que siempre hay posibilidades, le quedan 2 años, siempre hay posibilidades de acertarle al camino, ¿no? También está el pensamiento por detrás, se trata de Estados Unidos, la principal potencia imperialista del mundo y demás. ¿Qué activos o qué recursos argentinos se están poniendo detrás? Y me llamó la atención porque ayer en una nota de ámbito financiero, donde lo citaban a
analistas de bolsa estadounidense decían, es probable que le demos un crédito de emergencia y que pongan de garantías activos argentinos. ¿Qué son activos argentinos? Para que entendamos primero qué es lo que se puede poner de garantía, ¿no? Mira, por un lado, entonces, en los últimos días se dijo, no es solo el swap de los 20.000 millones, sino tal vez otros 20.000 millones más aparezcan desde alguna otra facilidad del Tesoro de los Estados Unidos o a través de un diálogo con bancos estadounidenses que quieran proveer. Por ahora, para ser honesto, me parece que todo está haciendo anuncios, porque suele funcionar así, con un anuncio muy fuerte, con una amenaza creíble, los jugadores del mercado deciden no correr contra el peso o no correr contra el poderoso cuando el poderoso saben que les puede ganar. Entonces, si a vos te desafían una pelea que vos sabés que vas a perder, preferís no pelear, ¿no es cierto? Entonces, cuando la amenaza es creíble, por lo general en economía, uno solo con la amenaza creíble genera los incentivos suficientes para coordinar acciones. En este caso no está siendo del todo suficiente porque hay razones para pensar que el modelo económico todavía no cierra y que es probable o hay muchas razones de fondo para la economía real que requieren cierta devaluación todavía, aunque sea pequeña, pero así sea de 10%, o sea que el dólar en vez de 1.500 valga 1.650, 10% en 10 días es una tasa, como le gusta a Milei a veces, anualizada debe ser de 3.000%, ¿no es cierto? Entonces es una tasa que no lo puede solucionar con el mercado porque ¿cómo le convences a alguien que no compre, que se quede en pesos cuando esto capaz que en 10 días se devalúa un 10%? Entonces, los anuncios solo no están logrando el efecto. Y todo esto que vos me estás contando, por ahora siguen siendo solo anuncios, excepto esta compra de pesos que está siendo en realidad mucho más suave de lo que cuando uno dice el gobierno de Estados Unidos está comprando en Argentina, podría esperar una intervención enorme y sin embargo hay días por lo visto que estaría haciendo 25 millones de dólares, un poco más, pero no es tanto. Entonces, ¿qué quiero decir? Son todos, por ahora casi todos son anuncios. Entonces esto de, que vos me decís, entraría más plata a cambio de activos argentinos, para mí sigue siendo algo en el aire. Y por otro lado, no hay ningún activo que sea de la gente que el gobierno argentino pueda poner, no lo veo ni en la ideología del gobierno, ni en la práctica se puede hacer eso. Bueno, constitucionalmente no va a poder. Así que a veces me suena un poco, a mí por lo menos me suena a palabras un poco en el aire cuando uno dice que le está regalando al gobierno de los Estados Unidos, ¿qué estamos dando de los argentinos? Las cosas de los argentinos son de los argentinos, no del Estado argentino, no del gobierno argentino. Entonces no tiene mucho para regalarle y en todo caso podrá referirse a alguna garantía, algún acuerdo financiero con bonos argentinos, es decir, con activos argentinos, con compromisos del Tesoro o del gobierno de los estados, con el gobierno argentino, por ejemplo, bonos, que sirvan de contraparte para alguna habilitación, como una garantía donde yo tengo esto, te lo presto, te lo cedo y vos a eso dame liquidez a cambio de ese compromiso de pago futuro mío. Algo así, me parece que sería como una deuda del gobierno de argentino, solo que en vez de hacerlo con el mercado, con otro estado o con el mercado, pero a través del gobierno. Con el sabotaje a México, ¿no? Que puso garantía los ingresos de exportaciones, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero entonces siempre que sea algo del Estado, por las dudas, para que la gente sepa que no es algo digamos, de la población, ¿no es cierto? Y bueno, podría ser algo así, pero insisto, para mí, por ahora son anuncios, porque la estrategia de fondo, aunque no parezca, es tratar de espantar con los anuncios. No está funcionando mucho, digamos, pero por ahí viene. El efecto disuasorio, por decirlo. Exactamente. Te hago una última, Pablo, que ayer tuve la posibilidad de hablar con el doctor Carlos Leiva, economista de muchos años, formó parte del último gabinete de Perón, ¿no? Para que veamos los años que tiene en la militancia, y él me decía, no está de acuerdo no estaba de acuerdo ni con Menem, ni con Néstor, ni con Cristina, o sea, viene bastante crítico, dice, nadie hizo crecer el país. Ni con Néstor, ni con Cristina. No le gusta a ningún, pero no hizo crecer a nadie, dice, no creció el país en estos últimos 20, 30 años. Y me dejaba una definición que me parece, bueno, es economista, es mucho más que yo, por supuesto, pero él me decía,
ni ganando las elecciones el gobierno puede evitar una devaluación posterior. Me dice, la única salida es con devaluación. Mira, mientras no haya acceso al crédito internacional, que sí. hoy no lo tenemos, cuando la gente escucha hablar del riesgo país, el riesgo país es la tasa extra que Argentina debe pagar para endeudarse en el mundo. Sí. Entonces, si Estados Unidos se endeuda al 4%, un riesgo país de 10 puntos, es que Argentina tendría que pagar 14, ¿no es cierto? La tasa libre de riesgo, que es Estados Unidos, más esos 10 puntos. Hoy el riesgo país está cerca de ese valor. Entonces, a esa tasa de 14% en dólares, nadie toma deuda porque es impagable, ¿bien? Entonces, vuelvo al tema. Que Argentina hoy esté excluida del mercado de crédito, quiere decir que la deuda que tiene que pagar en enero, solo en este enero, no es fácil pagarla, a menos que venga Scott Bessent y se la pague. Entonces, y en julio tiene de vuelta que pagar. Entonces, si no tenemos mercado de crédito para renovar nuestras deudas, no hay otra solución que generar los dólares para pagarla. Para generar los dólares y en forma rápida, tenemos que exportar mucho para conseguir muchos dólares, sí. Y para exportar mucho tenés que ser barato para que la gente te quiera comprar. Claro. Y ser barato es devaluar. Y para que los dólares también no se vayan por compra de los argentinos, tenés que ponerlo muy alto al dólar para que no se gasten los dólares en Miami, claro. O comprando en Temu o ¿no es cierto? O en Amazon. Entonces devaluar hace que no se vayan los dólares porque está caro comprar de afuera y que sea más fácil generar dólares localmente. Claro. Entonces, resumiendo, si no hay mercado de crédito, es muy probable que vaya cierta fuerza, hay cierta presión para que Argentina tenga que devaluar un poco, por lo menos 10-15%. Si el mercado de crédito se abre, es decir, el riesgo país baja 500 puntos, es mucho más fácil no tener que devaluar. Yo lo mismo por los números que veo, me parece, te la resumo así, el índice que muchos usan, el índice de tipo de cambio real multilateral que calcula el Banco Central, que dice más o menos la competitividad relativa de Argentina, usando el valor del dólar y del peso y las inflaciones de sus socios comerciales, te da que de los últimos 40 años el valor promedio del dólar a precios de hoy sería 1.580, 1.590 por ahí. Si es el valor promedio. Entonces no estamos tan lejos. Claro. Con 1.100 sí, éramos ultra caros, era un dólar muy barato y para el mundo Argentina era caro. Claro. ¿Bien? Con un dólar de 1.500 estamos cerca de ese promedio histórico y con un dólar de 1.700 yo creo que ya estaríamos tranquilos. ¿Bien? Claro. Ahora, si no hay mercado de crédito, y siempre vas a estar buscando un dólar más alto. Ahora, si la cosa se soluciona un poco y vos lográs volver al mercado de crédito, 1.500, 1.600, 1.700 son valores muy razonables. Bien, licenciado, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Nosotros vamos a una pequeña tanda, ya tenemos a la siguiente entrevistada. Vamos a hablar, porque ayer hubo justicia para Carolina Monteros, y también de la doctrina de las falsas denuncias, que es un tema que está hoy en debate a nivel nacional. Pausa, ya volvemos. Until you've seen the stars reflect in the reservoir, and you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things. You're standing on our streets, where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my, Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang. Qué distinguidos lentes que tiene Clemente, qué bien que luce tacto sus lentes de contacto. Ambos tomaron la misma decisión, compraron sus lentes en Óptica Visión. Óptica Visión, la óptica que distingue. Muñecas 6, 9 de julio 80, Córdoba 708. Óptica Visión, compramos tus lentes en Óptica Visión. En Seriesca encontrás estilo,
diseño y calidad en carteras, bolsos, mochilas, accesorios y mucho más. Just a steel town girl on a Saturday night, looking for the fight of her life. In the real time world, no one sees her at all. They all say she's crazy, locking rhythms to the beat of her heart, changing moment into life. She has danced into the danger zone when the dancer becomes a dance. It can cut you like a knife if the gift becomes a fire. On the wire between will and what will be. She's a big Bueno, estamos de vuelta en Rompiendo el Algoritmo. Hoy tenemos una invitada especial. Queremos destacar que es la primera mujer entrevistada en nuestro programa. Estamos en nuestro tercer programa. Bueno, ella es Celina de la Rosa, periodista feminista. Y bueno, vamos a conversar un poquito con ella sobre lo que estuvo pasando estos últimos días, sobre los femicidios, sobre la sentencia que hubo ayer. ¿Querés contarnos un poco, Martín? Bueno, ¿cómo te va? Tanto tiempo. La verdad, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya me habían invitado la semana pasada, Ajá. capaz que venía para el segundo, pero bueno, justo tenía una situación Está bien. personal complicada, entonces no podía venir, así que bueno, nada, valorado mucho este espacio, digamos, que se puedan abrir a estos temas, porque hace mucha falta que los medios de comunicación tomemos estas problemáticas, Sí, ¿no? además eran temas que, salvo hoy Página 12, bueno, La Nota Tucumán y algunos otros medios, antes los trataba mucho Telam, la agencia Telam, por ejemplo, Sí, que era la que tenía totalmente. llegada nacional. No existe más, lamentablemente. Lamentablemente sí, hemos visto coartado mucho de lo que veníamos avanzando en relación a tener perspectiva de género dentro de los medios de comunicación, a la posibilidad de la paridad dentro de los medios de comunicación, también a que ocupen lugares de jerarquía las mujeres. Eso ha habido un retroceso muy grande, es parte de un retroceso que viene en todos los niveles, ¿no? Que la escuchaba recién al entrevistado anterior, digamos un poco lo económico no siempre a veces se resuelve con la macro y con resolver cómo está el dólar o cómo lo reciben los grandes jugadores de la economía, sino también qué pasa en la micro, y las grandes perjudicadas de este ajuste lamentablemente son las mujeres, y eso se nota en la falta de autonomía en relación a la salud, en relación a la vivienda, en relación a lo endeudada que están las familias, y sobre todo porque la mayoría de los hogares está perjudicado y está encabezado por mujeres. Entonces ahí es donde se ve efectivamente que cuando necesitamos perspectiva de género en los medios de comunicación no hablamos solamente o de violencia o de salud sexual y reproductiva o de salud en relación a un cáncer de mama, ¿no? Sino que involucra toda la vida, porque lamentablemente en esta sociedad todavía el peso de la reproducción de la vida depende de las mujeres. Si yo lo escuchaba a Pablo cuando dijo, y con $1 a 1.700 estamos bien, yo digo, le quiere saltar a la yugular, Celina. Digo, No a la yugular, pero sí a la pregunta que implicaría para él que esté a 1.700. Yo sé lo que implica para mí, Claro. que el dólar esté a 1.700. O sea, es una reducción muy grande del valor que tenemos del trabajo, del valor que tenemos del sueldo. No sé, yo creo que todos debemos haber quedado impactados cuando él ha dicho, no pasa nada, 1.580 es cerquita. Ya 1.580 me parecía un Sí, montón, tal cual. ya 1.700. Bueno, es que yo creo que un poco trato de analizar por qué es necesario nombrarme como periodista feminista. Por ahí esa perspectiva, y hace mucho
hincapié en todo el arco de las políticas, de la economía y de la vida, que hablar de feminismo o hablar de perspectiva de género no tiene que ver con priorizar a las mujeres, sino todo lo contrario, romper con esa desigualdad, imponer el foco que no exista esa desigualdad, como decía, en todo, en la economía, en la justicia, en los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, por eso me nombro así y me mencionan de esa manera, porque efectivamente no es que buscamos que haya una superioridad por encima uno del otro, de los sexos o de los géneros, sino que todo lo contrario, haya una igualdad de condiciones y que haya una autonomía de las decisiones en todos los ámbitos, ¿no? Sí, por supuesto, y tiene un peso nombrarse como feminista, ¿no? Totalmente. Tiene un peso cuando uno se nombra frente, capaz te pasó en tu profesión, en relacionarte también con otros profesionales. Y tiene esto de que es un parteaguas, ¿no? Totalmente. Es un parteaguas, porque en un sector genera una cuestión positiva y en otro lado lo ven como una manifestación negativa el hecho de ser feminista, ¿no? Sí, y además tengamos en cuenta que hoy por hoy tenemos una política que se ha encargado, un gobierno nacional que se ha encargado de que su campaña política, de que su campaña llegar al gobierno haya sido poner en el foco al feminismo, a los feminismos que son diversos y cubren distintos lugares y distintos espacios, ¿no? Entonces, en ese sentido, que esa avanzada de derechos, esa avanzada de reivindicaciones de derechos para todos, ¿no? Porque eso es increíble, pero que hablemos de salud sexual y reproductiva, que hablemos de educación integral, que hablemos de la legalización del aborto, que implica solamente la autonomía sobre nuestros cuerpos y decidir cuándo queremos ser madre y cuándo no. Ya eso nos puso en un blanco, ¿no? Entonces creo que estemos en el blanco del gobierno nacional y que el gobierno nacional represente también una oleada a nivel internacional de estas ultraderechas es lo que hace que los feminismos sean un parteaguas, ¿no? Decir que periodista feminista, por supuesto que no es lo mismo que decir, bueno, soy periodista y punto, pero no quiere que yo me mencione de esa manera, no quiere decir que no esté ni con la verdad, ni con la búsqueda del chequeo de la información, todo lo contrario, por supuesto. Todo lo contrario, es como que me pongo en un doble trabajo de un análisis sobre que cada una de las cuestiones, como por ejemplo esto, hablar de economía, que a mí me lleve a decir, bueno, pero ¿qué pasa con las mujeres en este tema? ¿No? O sea, ¿qué pasa con esa desigualdad en particular? Después hay otras intersecciones que tienen que ver con la raza, que tienen que ver con la discapacidad, que tienen que ver con la orientación sexual o la identidad de género, que también son otras intersecciones que hay que analizar, ¿no? O sea, como sí, por supuesto. Y algo que me parece clave, lo federal, ¿no? Para mí es clave que nosotros como medios tucumanos analicemos que no llega de la misma manera las políticas, la economía, cómo funciona, bueno, la justicia, ¿no? El peso que tenemos de la justicia tucumana, de cómo está funcionando, de qué es lo que todos los temores que nos genera ir a denunciar y que quede en la nada, o todos los temores que nos genera de que haya represalias por las denuncias que realizamos. Y eso es impresionante, porque hay que decirlo, Tucumán, tuvimos que ir a juzgar a Alperovich, en el caso de los abusos sexuales, a Buenos Aires, ¿no? El caso de José Orellana también se resolvió en Buenos Aires. Entonces, es un peso fuerte, digamos, como provincia, decir, che, no podemos tener un acceso a la justicia para toda la sociedad, porque esto es de hombres, de mujeres, todos tenemos que tener ese derecho. Claro, recién mencionaba dos casos, ¿no? Y no podía evitar, mientras desarrollaba la idea, vincular estas dos cuestiones, porque hay un desconocimiento por parte del gobierno nacional, un intento de desconocer por parte del gobierno nacional y de otros bloques, ¿no? También del PRO, donde surgieron varios proyectos, Aureliano Lozada, por si acaso, de decir, primero, que el femicidio no existe, el asesinato es igual, no importa el género que tengas, ya hay una cuestión ahí hasta perversa, lo veo yo por detrás, pero por un lado dicen no hay que agravar las penas porque haya violencia de género, eso es directamente lo que es desconocer el femicidio, y por otro lado dicen, además de eso, hay que agravar las penas si denuncian y no lo pueden probar. Lo que vos mencionabas, lo de la doctrina de las falsas denuncias. Sí. Y hay proyectos presentados. Ahora, primero, no es un problema, en mi opinión, ¿no? Pero me parece que no es un problema tanto normativo, sino que es un problema judicial.
el Sí. Poder Judicial no funciona bien. Exacto. ¿No? Porque si no, no tendrías personas que denuncian falsamente, que los hay, no sé, dentro del universo de denuncias cuántos serán, debe ser pocos, los hay, pero también tenemos un montón de mujeres que sufren violencia de género, que lo denuncian y que no, la justicia no hace nada. Sí. Primero habría que entender, digamos, cuando yo hablo de doctrina de las falsas denuncias, es por ahí comprender que esto no es un de ahora, no es algo no pensado, no construido, y tiene un entramado de actores de la necesidad de remarcar que las mujeres, de desoír a las víctimas de violencia de género, tanto sean mujeres o diversidades, del colectivo de la diversidad, quiero decir, con dejarles el sello de mienten o no les creemos, exageran. Eso está primero, y eso viene de un relato y de una construcción y un prejuicio que existe en la justicia, y que ya lo veníamos peleando de hace mucho. ¿Qué es lo que pasó? Alrededor de todo el crecimiento, digamos, que hubo, porque efectivamente hubo un crecimiento de las denuncias, porque hubo efectivamente una cultura y una educación y una posibilidad que se dio a las mujeres de poder denunciar, que hemos llegado a la situación donde muchas de las denuncias que se realizan en los tribunales tienen que ver con estos temas, ¿no? Por eso han crecido mucho las fiscalías, después las achicaron, lamentablemente, sí, que eso hay que decirlo, pero hubo un crecimiento y una especificidad sobre el tema. ¿Qué es lo que pasó? En ese entramado hubo abogados, defensores, con una construcción, digamos, de un cuerpo de abogados que además, digamos, se apoyaron en distintas organizaciones conservadoras con las que ya veníamos discutiendo aborto, a matrimonio igualitario, un montón de derechos. Entonces, esa conjunción que se terminó formando como un lobby, que además, acompañado y sostenido por medios de comunicación hegemónicos, que han sostenido muchas veces relatos desde el Poder Judicial o desde los lugares de poder, que han sostenido muchas veces relatos falsos, ¿no? Que han sostenido muchas veces relatos muy duros con la sociedad. A mí me parece que mucho de la doctrina de las falsas denuncias que vienen llevando adelante el ministro de Justicia de la Nación, Cuño Libarona, Carolina Lozada, el senador Pagotto de La Rioja, y bueno, en Tucumán también el legislador Macome, y ciertos personajes que encima empiezan a tener alguna agenda de algo, porque no presentan muchos proyectos ni se dedican a otra cosa, pero de repente tienen agenda cuando quieren ir en contra de los derechos de las mujeres y del colectivo de la diversidad. Entonces es increíble cómo esas personas se ayornan, ¿no?, con este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que intentan mostrar y qué es lo que intentan instalar de vuelta a esto, de la mentira? Intentan desdibujar que existe esta violencia de género, que existe esta desigualdad y que esta desigualdad lleva a que haya una desigualdad de armas en todos los ámbitos. Específicamente acá se habla en el ámbito de la justicia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? A mí me recuerda un montón a cuando nos instalaban la idea de la teoría de los dos demonios, ¿no? Sí. Entonces, como si fuera, bueno, la misma Burlich, ahora, esta semana, estos días, creo que ayer mismo decía, bueno, si vos te enfrentás y pisoteás a esa persona, a ese varón, bueno, se te va a venir en contra. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de ese mensaje? Es, nos quedemos callados, no digas, no enfrentes esa desigualdad, no enfrentes esa violencia, porque si no se te viene en contra, ¿no? Entonces, esta idea de que el feminismo se pasó 3 pueblos, de que nos fuimos de mambo, digamos que bueno, toda una cantidad de cosas que, como vos decís, suena perverso cuando tenemos en menos de una semana 14 femicidios, sí, ¿no? En 2 semanas 14 femicidios, perdón, en menos de una semana 9. Entonces, realmente es tremendo cuando venimos de ejemplos tan complicados y de causas con tanta poca celeridad, digamos, ¿no? Con tan poco tratamiento, con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, con celeridad para que tengan una resolución, ¿no? Sí, con mucha desinformación. Con muchísima desinformación y tratando de
poner siempre a la víctima o a la denunciante ahora a las testigos, Sí. ahora a los profesionales, porque además ahora ya el backlash, que sería esa reacción que Sí. toman, no es solamente contra las mujeres, sino también contra quienes la acompañan. Entonces de repente cuestionan a las peritos y le hacen juicio. Les cuestionan a psicólogas, cuestionan a las abogadas que las acompañan. Entonces, y todo el entorno que puede acompañar. ¿Qué es lo que quieren dejar ahí? El miedo de que no se habla. De esto se tiene que dejar de hablar. Y ¿por qué digo que esto es un entramado? Porque nosotros venimos investigando con La Nota, con otros medios que forman parte de la red de medios digitales, la cantidad de organizaciones que crecieron y cómo crecieron en este último tiempo, ¿no? De repente, por ejemplo, una fundación de acá de Tucumán fue fundación a partir del 2023, ¿no? Claro. Una de estas que lleva adelante lo de las falsas denuncias. Recién ahora se organizaron a partir del Colegio de Abogados, reuniones con en el Colegio de Abogados. Macome presenta un proyecto de ley para obstaculizar las denuncias. ¿Qué es lo que quiere? Que no haya medidas de protección, Sí. y si hay medidas de protección que implican a infantes, de repente que eso tenga que ser decidido por un juez, que no sea con la celeridad que tiene que tener, y que haya una caución. ¿Qué quiere decir eso? Que se pague. Entonces, para que previamente se decida. Entonces, lo que tratan de hacer, y que se diga con todas las letras, es Desalentar. evitar que se denuncie. Busca desalentar Por la denuncia. supuesto. Sí, por supuesto. Totalmente, digamos. Una organización como la que vos nombrás también sería la de Varones Unidos, la que lideraba la Hurta. Sí. Bueno, eso ha sido... Caso extremo, digamos. Ha sido un caso extremo, pero lamentablemente muestra... Siempre hay casos extremos, ¿no? Sí. Sí. Lamentablemente. Porque si no es la excepción, ese es el problema. Ese es como nosotros decimos, es la punta del iceberg. Lo que hemos visto con el doble femicidio en Córdoba ha sido la punta del iceberg, digamos. Porque es real, digamos, que esta conjunción de personas que vienen abogando, entre ellos Laje, Márquez, que son asesores de Milei, vienen abogando que hablando de la ideología de género, hablando de La agenda woke. de la dicen agenda ahora. woke, Sí. criticando absolutamente al feminismo, negando la violencia de género. Hasta un libro tienen. Hasta un libro tienen, exacto. Ok. Entonces que en esas presentaciones que iba a hacer en Uruguay en el 2018, Sí. fue recibido por Pablo Lautra. Sí. Entonces, ahí lo que se genera es una sensación de la desprotección De la víctima. y que se puede dar en el sentido de que vamos naturalizando lo que vamos haciendo en los discursos sociales, lo que se van generando, y nosotros lo sabemos por los medios de comunicación, se van instalando determinados discursos en los cuales decimos, bueno, por algo será, algo Claro, se habrán van hecho, normalizando. ¿no? Esos discursos se van construyendo a lo largo de la repetición, el hábito, la construcción de legitimidad de quienes lo dicen. Por eso no es lo mismo que la otra sea una excepción y esté apartado, a que esté encabezando una de estas organizaciones y sea apoyado por ideólogos de la ultraderecha como Claro. Márquez y Laje. No es lo mismo, no da lo mismo, no es un caso extremo y punto, digamos, sino hay una construcción de legitimidad en lo discursivo que después puede terminar en esto, lamentablemente. Claro, y que no es casual que justamente el que vos acabas de mencionar, Agustín Laje, es el que salió en la teoría de los demonios en el video de Casa Rosada del 24 de marzo, ¿no? Que hay una conexión que, Mirá. que es Sí, clara. obvio. Respecto a lo que decías vos de cómo buscan construir la legitimidad, también muchas veces el periodismo contribuye en eso, o pseudopedorista, no sé cómo lo quieres denominar. Cuando pasó lo del triple femicidio en Florencio Varela, apareció Eduardo Feynman, que es muy visto, Sí. ¿no? Que ayer algunos lo aplaudían por la entrevista con el presidente Ah. de Milei, porque bueno, lo interpeló, algo que no le pasa seguido, y él decía, no, bienvenido, no, lo mismo. una vez, alguien que Sí, 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 sí. que no todos son, Algún momento tiene que pasar. no todos son viales. Bien. Que en un momento hace la descripción y dice, no fue femicidio, no lo mataron por mujeres, le robaron a un narco. Yo decía, pero no vas a cuestionar primero de que hay narcos, o sea, desde la concepción misma de lo que empezó a decir estaba mal lo que estaba diciendo, ¿no? Totalmente. Ahí la construcción de por qué se habla de femicidio, que es algo que
creo que estás dando en la clave. Primero tenemos que hablar de que hay narco en Argentina y que de repente nos vamos a ir encontrando con este tipo de violencias que son más crudas, que se muestran de forma tan paralelas al Estado, tan desbordantes, tan hirientes y con un mensaje claro. En ese sentido, si le robaron o no le robaron, si fueron también, si eran prostitutas o no eran prostitutas, si eran viudas negras o no eran viudas negras. A mí lo que me parece importante de este triple femicidio es esto que vos decís, hablar de que el narco está en Argentina, que la construcción de ese narco tiene que ver con nuestros barrios populares, sí, que tiene que ver con nuestra juventud, que tienen que ver con las jóvenes y los jóvenes, porque quienes llevaron adelante ese triple femicidio, quienes torturaron, no eran enormes y grandes personas, viejos, ¿no? O sea, también el mismo ideólogo supuestamente de este triple femicidio era un joven, también eran cómo son señalados y cómo son vistos, cómo es el narcotráfico termina siendo una salida para esos jóvenes, cómo la prostitución o cómo el trabajo sexual termina siendo una salida para esas jóvenes que hoy no tienen una salida, ni una beca Progresar, ni un acompañar, ni una política pública, ni siquiera un poder sostenerse dentro de las escuelas, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué es lo que voy con que poder armar esta trama? Con que cuando el Estado se corre, llega el narcoestado o el otro poder y se va a imponer con sus reglas. Y por supuesto que sus reglas son crudas y son que muestran este tipo de masacre. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres se terminan volviendo parte de ese territorio a conquistar. Entonces el mensaje, cuando el femicidio es a las mujeres, ese mensaje, ese triple mensaje que han dejado, es para que se entienda muy claramente qué te puede pasar o qué va a pasar si las mujeres avanzan en ese sentido, ¿no? Si se ocupan y están ocupando ese espacio. Entonces pasa con eso que no es casual de que se haya filmado, no es casual de que lo hayan visto todos, no es casual la tortura, o sea, eso ya lo va marcando, digamos, como un crimen tan cruel que lo tengo que mostrar y es sobre mujeres. Por eso. Y esto no viene trabajado solamente, no lo decimos nosotras que estamos acá solamente, esto ya se ha estudiado en relación a lo que pasa en Colombia, en relación a lo que pasa en otros países como México, la cantidad de femicidios que hay en Ciudad Juárez, cómo fue todos esos casos emblemáticos como Campo Algodonero, ¿no? O sea, que muestran cómo el recrudecimiento, digamos, de las mafias o de los narcos va generando aún mayor violencia y con aún mayor crueldad sobre estos cuerpos que son tomados como territorio de conquista. Claro. Sí, obvio. Celina, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Pequeña pausa, enseguida regresamos con Rompiendo el Algoritmo. Nos quedan varios temas todavía, vamos a tratar de que entren en la media hora que nos queda. Qué distinguidos lentes que tiene Clemente, qué bien que luce tacto sus lentes de contacto. Ambos tomaron la misma decisión, compraron sus lentes en Óptica Visión. Óptica Visión, la óptica que distingue. Muñecas 6, 9 de julio 80, Córdoba 708. Óptica Visión, compramos tus lentes en Óptica Visión. En Celesca encontrás estilo, diseño y calidad en carteras, bolsos, mochilas, accesorios y mucho más.
to take me, you got to make me remember how to dream today. I'm so tired of my homeland. When I fall asleep, you lead the way. Dreaming, I love you. I dream of you all night and day. Dreaming, I need you. I close my eyes and you lead the way. Dreaming, we're falling for pleasure in a garden where the sun still shines. And I'm staying forever, leaving all our worries behind. It's a kind of amnesia where all problems seem to disappear. And you don't need a visa. You can come and go and still be here. Dreaming, I love you. I dream of you all night and day. Dreaming, I need you. I close my eyes and you lead the way. Dreaming, I love you. Dreamland is a free land. Kiss me, hold me, take my hand. Sleep is a river that leads us to a better land. Dreamland. Wake up, 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 dreamland. Wake up. Dreamland is a free land. Kiss me, hold me, take my hand. Sleep is a river that leads us to a better land. I love you. I dream of you all night and day. Dreamland, I need you. I close my eyes and you lead the way. Dreamland, I love you. I dream of you all night and day. Dreamland, I need you. I close my eyes and you lead the way. Dreamland. Bueno, seguimos con Rompiendo el Algoritmo, seguimos con esta programación de hoy. Y bueno, hoy vamos a seguir hablando un poquito de lo que amerita el día. Hoy, como todos saben, es 17 de octubre. Hoy celebran desde el peronismo el Día de la Lealtad, ¿no? Bueno, vamos a recordar un poco por qué se conmemora este día y qué significa la lealtad para el peronismo, ¿no? Bueno, un día como hoy, pero del año 1945, recordemos que en esa época ya estaba Edelmiro Farrell en el poder, ¿no? Sí. Y Perón ocupó 3 cargos durante la gobernación de Edelmiro Farrell. Recordemos un poco cómo llega Perón al poder, cómo llega al gobierno. Perón era un militar, integrante del GOU, que era el Grupo Unido de militares, que a través de un golpe en el año 43 llegan al poder, ¿no? Asume Edelmiro Farrell, y entre 1943 y 1945, Perón se había destacado, era un joven militar que había empezado desde la dirección de trabajo, que en ese momento no tenía mucha importancia, y la convierte en una secretaría de trabajo. Sí. Después asume como ministro de guerra y después llega a ser vicepresidente de Farrell. O sea, en 2 años Perón había tomado mucho poder, había tenido mucha cercanía con la gente, porque desde esa dirección de trabajo le empieza a otorgar muchísimos beneficios a los trabajadores, que son de los que hoy podemos gozar, como las 8 horas diarias, sí, el aguinaldo, el descanso, el derecho a las vacaciones pagas, ¿no? Entonces, al tener tanto poder, había otros militares que, bueno, no les gustaba esta situación, tampoco les gustaba el poder que había empezado a tener la figura de Evita Perón, ¿no?
Entonces simplemente querían como correrlo a Perón del medio del escenario y le piden que renuncie, ¿no? Justamente el 8 de octubre, ¿no? Es el día que iba a ser el que cumplía años Perón, ¿no? El 8 de octubre, ¿sí? Sí, y lo iban a recibir en la casa militar, creo que, el colegio militar creo que era. Sí. Bueno, le iban a hacer como una recepción, pero los militares, amigos de él, le dicen, mira, no vengas porque se están planeando un golpe en contra de tu vida. O sea, literalmente lo querían asesinar. Al otro día, bueno, Perón es arrestado y es llevado a la isla Martín García. Sí, sí. Desde allí... Tuvieron varios presidentes ahí presos. Sí, exactamente, como Hipólito Yrigoyen, exactamente. Y bueno, el caso de Perón, ¿no? Particularmente. Bueno, en la famosa isla García, García, Sí. lo que sucede después es que van unos militares amigos de Perón, mandan a un médico donde le dan un parte falso, porque Perón quería salir de ahí porque estaba cerca de la Marina, era como muy peligroso estar ahí, Sí. no quería saber nada con estar ahí, ¿no? Para aquellos que no saben, de las tres fuerzas de las fuerzas armadas que tiene Argentina, ¿no? Que es el ejército, la fuerza aérea y la marina o fuerza naval, Sí. la que siempre fue más dura fue la fuerza naval. Exacto. ¿No? Siempre, la que encabezaba los golpes militares y tenía los métodos más sangrientos era también la marina, ¿no? La marina argentina. Bueno, desde ahí de este médico que le hace como un parte falso, alucinando que él tenía una enfermedad, para que lo lleven al hospital, ¿no? Cuando lo llevan al hospital, lo que comienza a pasar durante todo el día es que todos los trabajadores, porque en realidad la CGT, Evita y muchos sindicatos ya se habían enterado que Perón estaba preso, se empezaron a organizarse para pedir su liberación y estaba pactado un acto para el 18 de octubre, ¿no? Pero el día anterior, voluntariamente la gente se empieza a aglutinar en la Plaza de Mayo, empiezan a aparecer los famosos cabecitas negras, como les ha llamado. Y esto fue muy histórico, fue muy emblemático, porque era la primera vez que esa gente era una movilización enorme Sí. de cabecitas negras, como le llamaban los trabajadores. Cabecitas negras y descamisados. Y descamisados, en tierra donde siempre estuvo la élite porteña, donde siempre fue superior, donde siempre gobernó la oligarquía, ¿no? Entonces ellos estaban como asustados, estaban como incómodos con esta situación, no querían saber nada, o sea, le pedían a Perón que por favor saque toda esa gente de ahí. Sí. Cuando le van a pedir a Perón en el hospital, Perón le dice, no, yo quiero hablar con Farrell. Cuando habla con Farrell, que era el presidente en ese momento, le dice, yo voy a hablar con la gente, les voy a pedir que se retiren de la plaza, pero necesito que vos convoques a elecciones. Ahí hacen como un pacto, Perón sale finalmente a la noche y da un discurso en la Plaza de Mayo, ¿no? Y así es como este día tan emblemático se lo recuerda como el día de la lealtad peronista, o sea, la lealtad de los trabajadores Claro. hacia Perón y de Perón hacia los trabajadores, ¿no? Y ahí en ese discurso él justamente dice la frase esa que siempre recuerdan de él, de que yo soy el primer trabajador, ¿no? De ahí también sale la canción de la marcha peronista. Sí, de hecho ya estamos viendo imágenes de lo que fue la convocatoria ese 17 de octubre del 45. Así es. Después Perón sale justamente esa la Plaza de Mayo. Perón sale ahí a anunciar que renunció, que ha renunciado a todos los cargos Sí. que tenía, que quería seguir siendo el coronel, creo que decía en ese momento, no me acuerdo cómo era que decía. El general. Creo Creo que así que decían, hasta ahí ¿no? era coronel, después gana el título de general, creo que sigue siendo el coronel Perón, decía, y bueno, anuncia la renuncia a todos los cargos que ocupaba. Bueno, la historia después es conocida, ¿no? Sí. Se convoca elecciones para el 46, surge lo que fue Braden o Perón, Sí. que era Braden, para aquellos que no saben, era embajador estadounidense en Buenos Aires primero y después subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, ¿no? De los Estados Unidos. Sí. Era confeso antiperonista y se había puesto la campaña de la oposición al hombro en el 46. Es verdad, venía Ojo. como a querer manejar la política interna del país y Sí. fue la principal oposición. Es increíble porque era un embajador de otro país, era la principal oposición de Perón, ¿no? Sí, Para las elecciones que fueron el 24 de febrero del siguiente año, ¿no? Sí, para que ustedes entiendan, recién estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, Japón se rinde en septiembre, por ejemplo, Alemania se rinde en marzo del 45, Sí. y en el 46 se estaba dando todavía lo que era el proceso de la conformación de la ONU y de qué iba a pasar después de la Segunda Guerra Mundial. Empieza de a poco la Guerra Fría
y Perón era visto como un fascista. De hecho tenía ciertos principios ideológicos parecidos con Mussolini, no tanto Sí. con Hitler, pero sí con Mussolini, y había formado parte del gobierno con Farrell, que se tardó un montón en declarar la guerra al eje, que encabezado por los nazis, ¿no? De Sí. hecho, le declara la guerra, si no me equivoco, en marzo del 45, y Hitler se rinde 2 meses después. O sea, fue casi sobre el final, y no se lo perdonaron nunca a los estadounidenses, mucho menos aquellos que tenían esta posición tan díscola tanto con Farrell como con Perón. Y que la historia es conocida. ¿Qué pasó? Braden o Perón fue la campaña, pero no es que hacía campaña de Estados Unidos, era lobista acá en Argentina. Sí, Entonces movía estaba los hilos de la presente acá. oposición para ver de qué manera podían imponerse a Perón. Les dio una paliza electoral, se convirtió en presidente de los argentinos, y ahí nace la historia Del peronismo del que ya peronismo, conocemos. que en ese momento todavía no era Partido Justicialista, que el Partido Justicialista nace en la década del 70 con ese nombre. En De el hecho, regreso de Perón. claro, en el tercer gobierno de Perón. Y bueno, la verdad que fue un momento, del 17 de octubre fue un momento particular, porque más allá de que es una celebración partidaria, Sí. ¿no? Para aquellos que forman parte o si se quiere movimentaria, que forman parte del movimiento peronista, sí fue un antes y un después en la historia política argentina. Sí, por No. supuesto. Como lo fue la ley San Peña del radicalismo de 1912, por ejemplo, como hay hitos que son fundacionales porque dan nacimiento a una nueva etapa de la República Argentina, y a partir de ese día, del 17 de octubre del 45, Argentina está atravesada por momentos más profunda, por momentos menos profunda, por un clivaje político que es peronismo o antiperonismo. Sí. Entonces, Que hasta mirá el día de hoy persiste, ¿no? Sí, por supuesto, por eso fue un momento importante en la historia. Después podés describir el gobierno peronista como a vos más te guste. La historia ha marcado que tuvo un primer mandato bueno, de pleno empleo, de crecimiento de la industria. En el 49, por un montón de cuestiones también extranjeras, ¿no? Gran Bretaña, que era nuestro principal socio comercial, pierde el primer lugar en el mundo, reemplazado por Estados Unidos. El mundo entra en Guerra Fría, se produce el Plan Marshall, en la que Argentina queda afuera, es decir, no Sí. puede venderle a Europa, se empieza a complicar la situación, y malas decisiones internas también llevan a que empiece una crisis que duró varios años, y después hizo un montón de cosas para ganarse enemigos, ¿no? Sí. Se puso a la Iglesia Católica en contra, promoviendo el divorcio, entre otras cuestiones más. Se puso a ciertos sectores de los trabajadores en contra cuando empezó a limitar los aumentos salariales y empezaron a perder con la inflación. O sea, Sí, bueno, se no- puso a los estadounidenses en contra porque censuraba a los medios estadounidenses y perseguía a opositores en la República Argentina. O sea, Sí, tuvo- por supuesto, eso no lo vamos a negar. Tuvo Tampoco se luces. puede negar el hecho de que Perón era un militar, ¿no? Era un militar de derecha y militar. era muy... porque en ese momento, cuando el auge de los trabajadores, del socialismo y del comunismo, perdón, Perón es el que viene como de algún modo a darles todos esos derechos a los trabajadores, que era también lucha de los partidos socialistas de izquierda, que nunca estuvieron de acuerdo con el peronismo, ni tampoco hasta el día de hoy. Pero bueno, era muy controversial que un general de derecha venga como a darle todos esos derechos a los trabajadores. Claro. Pero bueno, él estuvo en contacto en Europa con Mussolini, entonces también se lo asociaba al nazismo un poco, ¿no? También por eso no tenía el fascismo. apoyo de todas Claro. las clases trabajadoras. Ahora, el dato paradójico es que el fascismo, tanto el fascismo como el nazismo, una de sus banderas totalitarias surgen en contra del comunismo. O sea que vincularlo Sí. a Perón, decir es fascista y es comunista, y no tenía razón de ser, ¿no? O sea, como que No, era no, es contradictorio. contradictorio. Era De hecho, se contradictorio. sabe que Perón, cuando empieza a otorgarle estos derechos a los trabajadores, había partidos de distintos sectores, por ejemplo, de la carne, Sí. por ejemplo, que había un sector, por ejemplo, que era comunista, un gremio, Y no él lo creaba, querían. claro, Perón no lo quería, entonces creaba un gremio paralelo Exactamente. que le otorgaba todos estos beneficios, estos derechos, y lo hacía como el gremio más fuerte de ese sector, Bueno, ¿no? eso O sea, hemos- siempre fue en contra, persiguiendo al comunismo, ¿no? Pero- Así, hoy escuchamos discursos que dicen el peronismo o la izquierda todos son comunistas, zurdos. son Nunca. zurdos, y ¿A no quién es así. ¿A quién se le ocurre que un partido fundado por un militar de derecha es comunista? O sea, Claro, no no tiene tiene nada sentido. que ver. Bueno, ¿qué va a ser? Son estrategias comunicativas de campaña que Sí. obviamente... de hecho, Se hay repiten discursos, De hecho, en yo te puedo realidad, asegurar creo yo. hoy que hay un montón que dicen ser peronistas que no saben lo que significa ser peronistas, ¿no? Y hay un montón que dicen ser radicales que no saben lo que significa ser radicales. Y hay un montón que salen a gritar no hay plata a la plaza y no tienen ni idea de lo que es ser un anarcocapitalista, que es lo que propone Javier Milei, ¿no? Exacto. Bueno, dicho todo esto, nos queda todavía el bloque donde vamos a analizar los 3 partidos que nos quedan, o frentes en realidad, Sí. que son los
que más o menos más conoce la gente, ¿no? El peronismo, Sí. el radicalismo y la Libertad Avanza. Vamos, pequeña pausa, ¿te parece? ¿Volvemos? Bueno, vamos con una pausita. Oh, life is bigger. It's bigger than you, and you are not me. The links that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper, every waking hour, I'm choosing my confessions, trying to keep eye on you, like a hurt, lost and blind. Oh, oh, oh no, I've said too much. I set it up. Consider this, consider this, hint of the century. Consider this slip that brought me to my knees, pale. What if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you. Bueno, estamos de vuelta ya finalizando nuestro programa, estamos en los últimos minutos y bueno, los que nos vinieron siguiendo desde el principio saben que tenemos un segmento que lo hemos llamado Conociendo a los que nos piden el voto. En este segmento en particular le contamos a la audiencia, a todos ustedes, sobre los candidatos a diputados nacionales para estas elecciones del 26 de octubre. Ahí en pantalla estamos viendo la boleta única. En el primer segmento hemos hablado de los partidos de izquierda. La semana pasada hablamos un poquito de Pueblo Unido, de Fuerza Republicana, del Partido Creo, y hoy vamos a hablar de las últimas tres fuerzas que creemos que son como las cabeceras, digamos, en estas los que mayor intención de elecciones. voto reúnen. en las Exactamente. Vamos a empezar, si te parece, Martín, con encuestas. el Bueno, Juanchito partido nos marcó la cancha, está. Unidos por Tucumán, que está Sí. encabezado por Roberto Sánchez, ¿no? El que está en el medio, bueno, sí, yo creo que es Exactamente, conocido, ¿no? Está en el medio sí, sosteniendo sí, ahí sí. el acta que firmaron de 10 puntos para proponer en diputados. Sí. Bueno, el partido, podríamos decir que es una alianza entre la Unión Eso. Cívica Radical y el Partido Socialista, ¿no? Que son ambos partidos que están intervenidos y que ahora forman un solo partido que es Unidos por Tucumán, Sí, así ahí se llama, ahí ¿no? se suma Nueva Fuerza, la coalición cívica, y otros partidos provinciales que formaban parte de Juntos por el Cambio, Sí. que se excindió porque en ese Juntos por el Cambio estaba Creo, que compite ahora con Pablo Modo a la cabeza, Sí. estaba también el PRO, que ahora es aliado de la Libertad Avanza, y estaba Con Mariano Campero. estaba Mariano Campero, Sí. de Cambia Tucumán, que ha decidido no competir, y estaba Germán Alfaro con el Partido de Justicia Social, que se ahora rompió podríamos en el decir que está con 2023. Jaldo. Sí, está con el oficialismo, rompió Sí. en 2023, de hecho uno de los candidatos de Alfaro era Domingo Amaya, que forma parte del gabinete de Osvaldo Jaldo, ¿no? Bueno, ahí vemos, Roberto Sánchez, que debe ser el más conocido de todos, ingeniero agrónomo, múltiple campeón de rally, 6 veces campeón de rally argentino y Mirá 4 vos. veces campeón de rally sudamericano. Hasta el 2008 corrió y en el 2011 debutó en la política siendo legislador por el Acuerdo Cívico y Social, un acuerdo Mirá. que integraba también varios espacios, la coalición cívica y la Unión Cívica Radical a la cabeza.
Bueno, fue intendente de la ciudad de Concepción del 2015 hasta el 2021, renovó mandato en el 19 y en el 21 fue electo diputado, que es el cargo que está ocupando ahora. En el 2021, perdón, fue electo diputado, que es el cargo que ocupa ahora, dejando ahí a Alejandro Molinuevo, que era su secretario de gobierno, como intendente, que bueno, después fue reelecto Molinuevo en el 2023, ¿no? Así que va a tratar de renovar este año su banca en diputados para estar 4 años más. Bueno, en segundo término tenemos a Micaela Viña, que es hija del legislador Claudio Viña, ¿no? Exactamente. Es el presidente de Nueva Fuerza, uno de los espacios que formó, que estuvo dentro de Juntos por el Cambio a partir del 2018 en adelante. De hecho, Claudio Viña fue Fuerza Republicana antes, ¿no? Por eso Nueva Fuerza, de ahí proviene. Claudio Viña en el 2017 empieza a tener diferencia de criterios con Ricardo Bussi. Siempre se lo ha acusado a Ricardo Bussi, no se lo han podido probar, pero los que se fueron, Pablo Ternavallo, la Nadima Pechi, que también estuvo Junto por el Cambio, siempre dijeron que le gusta acaparar demasiado poder dentro del partido y cuando quieren empezar a crecer, bueno, obviamente rompen relaciones. Bueno, de ahí surge Claudio Viña, que después fue funcionario de Germán Alfaro, ¿no? Apoyaron a Larreta en las elecciones del 23 en la interna con Patricia Bullrich. Y bueno, fundaron en 2018 Nueva Fuerza, Micaela Viña, que es una de las más joven, tiene 33 años, de todos los partidos hay 4 que tienen menos de 40 creo, o 5, y bueno, Micaela Viña es una de ellas. Ya había sido, si no me equivoco, legisladora, había sido candidata a legisladora en tercer término por Nueva Fuerza en el 23, entraron 2, uno de ellos su padre, bueno, no alcanzaron los votos para que entre ella. Exactamente. Dato de color, ella tiene un estudio de maquillaje, ¿no? ¿En serio? Sí. Mira, no sabía. Sabía que era contadora. Ofrece cursos, es asesora de imagen. Mira, sabía que era contadora, ¿no? Y que era también es diplomada contadora. también en gestión pública. Sí. Y aquí tengo el machete. Tiene un cargo de asesoría en la legislatura, obviamente en el bloque que conduce su padre, ¿no? Sí. Bueno, seguimos con el señor que está al lado de Roberto Sánchez, es José Canelada. J. Canelada, sí. Sí, J. Canelada, creo que también es bastante conocido dentro del partido, ¿no? Sí, de la política tucumana sí, porque ha ocupado varios cargos. Bueno, es abogado y docente, José María Canelada, actual concejal por la capital, fue legislador en 2 ocasiones y ya había sido candidato también, en realidad había sido precandidato a diputado en el 21, recordemos que hubo 3 listas en aquel momento, el sector de Roberto Sánchez, el sector de José Cano, Silvio Elías Pérez y demás, y el sector de Germán Alfaro, y bueno, terminó quedando afuera, obviamente por el reparto de bancas por sistema DOM dentro de las PASO, pero ya había sido precandidato en ese momento, y lo entrevisté alguna vez y me dijo que sueña con ser intendente de la capital. O sea que en algún momento puede proponer su candidatura para... Puede ser. Tiene un libro, ¿no? Tiene un libro que se llama Hacer Juntos, donde ahí es verdad, donde habla cuenta sobre sus proyectos, rinde cuentas. Sí. Fue candidato para intendente, después lo bajaron, ¿te acuerdas? Tiene razón, se quiso presentar como candidato a intendente, después producto de varios acuerdos, cuando se involucra nuevamente a Alfaro al espacio, que lo mismo que le había pasado a Murga, que iba a ser candidato a vicegobernador y terminó quedándole nada esa candidatura. Bueno, vamos con la última, que es Milagros Celis, que ella es militante de la facultad, creo que es militante de la Franja Morada, si no me equivoco. Salió de ahí. Sí, la Franja Morada, para aquellos que no saben, es el brazo universitario de la Unión Cívica Radical. Sí, también presidió lo que fue, bueno, la Federación Universitaria. Sí, que es una especie de gremio de estudiantes, básicamente, como dentro de la UNT. Y te agrego un dato, fue consejera del Consejo Superior Universitario por el estamento estudiantil. Mira. Proviene de ahí, de los claustros de la Casa de Altos Estudios de la UNT. Bien. Sí, abogada y tiene 30 años, es la más chiquita de todas. Es la más joven. Es la más joven de todas las listas, de todas las candidaturas, ella es la más joven, ¿no? Después le sigue... ya lo vamos a ver después en Libertad Avanza, habíamos visto ya uno de Frente Poliunio que tenía 32, y después Micaela Viña que tiene 33 años, ¿no? Ahí están los jóvenes. Bueno, vamos con el segundo, que es Libertad Avanza, que lo encabeza Federico Pelli, creo que... Bueno, ahí está. Bueno, lo bueno de esto que es el póster, que tiene un nombre de todos arriba, entonces no hace falta. En primer lugar, Federico Pelli. El más conocido. Sí, bueno, vamos con el primero, él es abogado, ¿no? Federico Pelli no, Federico Pelli es ex oficial del ejército argentino, es verdad. Llegó hasta el grado de teniente, después de 10 años de servicio, es conocido dentro del ejército porque recibió varias condecoraciones, estuvo 10 años de servicio y prestó también, se prestó también para ayudas humanitarias de la ONU, ¿no? O sea que tiene, en ese sentido tiene carrera militar, se recibió de licenciatura en administración en el colegio militar,
Fue presidente de CAME Joven, que es el área juvenil de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, ¿no? Sí. Que está dentro de la Federación Económica o de las Federaciones Económicas a nivel nacional. Un dato de color, es sobrino nieto del arquitecto tucumano César Pelli, uno de los más reconocidos a nivel nacional, el que dijo Sí. que la nueva legislatura era horrible, no sé si se Sí. acuerdan que dijo él. Es especialista en seguridad y en prevención del crimen y del delito. Estudió estas especializaciones en la Torcuato Di Tella y en la Universidad Austral. Fue asesor de Fernando Valdés en la legislatura Unión Cívica Radical. También trabajó con Ricardo Bussi de Fuerza Republicana. Y actualmente tiene una empresa de seguridad y es gerente de seguridad patrimonial de la empresa Los Balcanes Sociedad Anónima, que es de Rocheferro, ¿no? Mira La vos. provincia de Tucumán. Bueno, tiene varias cosas más, tiene Sí. la verdad que un extenso currículum, pero no tiene experiencia en candidaturas. En candidaturas. no se Es la presentó primera para vez que cargos es electo. electivos, exactamente. Bien. Que puede resultar electo. Que es verdad. Yo sé que las encuestas lo dan a él y quizás peleando la segunda Vamos banca, a ver pero qué bueno, pasa el hay domingo. que ver, bueno. Bueno, vamos con la segunda, que es Soledad Molinuevo. Ujú. Ella también es una de Apellido las... conocido, ¿no? Sí. Ella es hija, puede ser... Hermana. Hermana de el El- actual intendente de Concepción, que Exactamente. justamente apoya a Roberto Sánchez, ¿no? Exactamente, sí, Alejandro Molinuevo, que fue, bueno, el sucesor de Roberto Sánchez, era su secretario de gobierno. Sí. No hay pelea, por si se pensaban, están peleados, no, tienen muy buena relación, dicen Mira los vos. dos, nada más que, bueno, militan para partidos distintos, Claro. tienen ideas no tan diferentes, pero bueno, Sí. uno milita para Electoral Avanza, el otro para Sí, lo que igual es la podemos Unión decir Cívica que Radical. la Libertad Avanza, capaz sus ideas o su plataforma electoral está más alineada con Fuerza Republicana, ¿no? Sí, un tiene poco tienen una mezcla algunas como de Creo, propuestas Fuerza similares. Republicana, el PRO está ahí medio que Sí. un poquito más a la derecha. Bueno, es abogada, es, si no me equivoco, docente en la Universidad Nacional de Tucumán, es la vicepresidenta del Partido Libertario, el presidente Lisandro Catalán. Sí. De hecho son nuevitos porque la Libertad Avanza se constituyó en la provincia el año pasado. Sí, hace Así que poquito. están debutando en estas elecciones con sello propio. Es especialista de gestión de políticas públicas y jefa de la agencia territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación en la provincia de Tucumán. O sea, ocupa no un cargo electivo, pero sí un cargo en el Ejecutivo Nacional con asiento en la provincia. Bueno, es la hermana de Alejandro Molinuevo, como decías bien. Militan en partidos distintos. Bueno, veremos cómo le va en esta elección. Vamos a ver. Bueno, vamos con el tercero, que es Manuel Guisone. Perdón. Él es Sí. cofundador y tesorero de la Fundación Federalismo y Libertad. Bueno, de ahí también salió Peli, ¿no? Federico Pelli no, Celina Moisés sí. Federico Pelli fue de CAME y estuvo en otras capaz yo los organizaciones. confundí. Sí, sí, debe tener alguna vinculación, son del mismo Seguramente. palo, probablemente de algunos dictados de talleres o cursos, la verdad que Puede desconozco ese ser. dato, pero bueno, Manuel Guisone, bueno, figura cara conocida de Federalismo y Libertad, ¿no? Sí. Fundamentalmente en lo que son las cenas anuales que suele organizar, donde invitaron, entre otros, al presidente Javier Milei, ¿no? Sí. De hecho, la primera vez que vino Federalismo y Libertad, el presidente no era presidente Sí, creo todavía. que en 2 ocasiones lo recibieron Claro. a Milei desde... Y no era presidente todavía, pero vino también para la cena anual de la fundación. Es contador, recibió en la UNSTA. Formó parte, tengo el machete aquí, pero formó parte de la unidad de control previsional del Instituto de Previsión Social de Previsión y Seguridad Social de la provincia de Tucumán, es decir, Sí. área ejecutiva de nuestra provincia, y además, bueno, es empresario gastronómico, ¿no? Así sí. que bueno, es el pasado. Bueno. También debutante, no ha tenido candidaturas. Bueno, vamos con la última, que es la que recién nombrábamos, que también era una de las más jovencitas. La que segunda se- más joven, sí, con 31 Exactamente, años. que es Moisa Celina. Ella es abogada, es escribana, es docente en la Facultad de Derecho y también, bueno, es como la más jovencita, creo que tiene menos de Sí. 30, más o menos. Tiene 30 31, años. 31, sí, es la segunda más joven, es directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Federalismo y Libertad también, o sea, provienen de ese, De ese ese extracto, ámbito. y como decíamos también es su primera candidata, todos son debutantes en realidad Sí. de esta lista, y la lista también es debutante porque el partido se fundó el año pasado, ¿no? Así que es la primera vez que la Libertad Avanza compite en Tucumán. Bueno, vamos con el último, yo creo que es el Y el más más conocido conocido, por sí. todos los tucumanos, que es Frente Tucumán, que es Pero encabezado... Tucumán primero. Perdón, Tucumán primero, que es encabezado por nuestro actual gobernador Osvaldo Jaldo, Sí. donde está presentándose a través de una candidatura testimonial. Él va en primer término, pero bueno, sabemos que no va a asumir, ¿no? Y es poco probable. Sí. Poco probable. A ver, cuando ellos se presentan en candidaturas, uno de los puntos es que ellos tienen que decir que se presentan con intenciones reales de asumir el cargo. Después, bueno, ya sabemos que
que ya ha optado por esa fórmula, ¿no? De ser candidato y después no asumir. Tengo aquí anotado porque la trayectoria de Osvaldo Jaldo es bastante extensa. larga, sí. Bueno, tiene más de 40 años en la política. Debutó en el 87 cuando fue electo intendente de Tranca, bueno, en cargos ejecutivos, ¿no? Me refiero. Sí. Para intendente fue electo 3 veces. Mira vos. 3 veces. Pero culminó solamente un mandato, porque nosotros dos pasó después a formar parte del Poder Ejecutivo Provincial. Fue primero ministro de Trabajo de Julio Miranda. Después fue también ministro del Interior desde el 2007 en adelante hasta el final del mandato de José Alperovich, Sí. donde bueno, ya fue candidato a vicegobernador, fue vicegobernador entre el 2015 y el 23, fue gobernador interino cuando Mansur se fue a jefe de gabinete de Alberto Fernández a nivel nacional, es el actual gobernador por supuesto, y tiene en su haber sido legislador y electo legislador, si no me equivoco, en 3 ocasiones. Fue electo diputado también 2 veces, una vez asumió y estuvo un año y volvió para ser ministro del Interior. Y bueno, después fue electo y no asumió, le dejó su lugar a Agustín Fernández, que este año vence su mandato. Bueno, tiene una larga trayectoria, ¿no? Sí, es el del mayor trayectoria, me parece, de todos los que se han presentado. Sí, creo que es el más grande también. También. Bueno, en segundo lugar, en segundo término, está Gladys Medina, que sabemos que es actual diputada, es esposa de Darío Monteros, que es el actual ministro del Interior, y es mamá también de el actual intendente de la banda de Río Salí. Gonzalito, digo que fuera amigo, ¿no? Gonzalo Montero, exactamente. Sí, tuvo trayectoria en política, fue concejal, primero de banda de Río Salí, después fue legisladora en la provincia de Tucumán por la sección este. Bueno, es diputada, tiene mandato hasta 2027. El dato particular que si gana esta elección seguramente va a optar por asumir nuevamente el cargo, va a tener 2 años más, será diputada hasta el 29 y va a liberar un cargo para otra persona que está en la lista, que es Elia Marina Fernández de Mansilla. Sí. Ella es actual senadora, ¿no? Es diputada, su mandato vence este año y obviamente asumiría, en caso de que no saquen las 4 bancas del peronismo, que yo creo que no está en los cálculos de nadie, asumiría en lugar de Gladys Medina en la banca no esta que ganaría ahora, sino la que dejaría del 2023, porque fue suplente de Gladys Medina. O sea, Elia Fernández tiene un caso particular que es la última de la lista, porque asume su cargo de diputado, reemplazando a Rosana Chala, que había sido electa en el 2021 y que deja el cargo en el 23 para ir a la intendencia. Obviamente vence su mandato este año y podría volver a asumir reemplazando a otra diputada electa, que sería Gladys Medina en este caso, por lo menos si hicieran un número que dan en la encuesta, ¿no? Bien. Bueno, ella que está en cuarto y último término, recordemos que ahí en la foto aparece al lado su hija, que es la actual intendenta Jimena Mansilla de Aguilares, y es esposa de Sergio Mansilla, presidente provisional de la legislatura, que está hoy mandando a la legislatura porque Miguel Acevedo está en el Poder Ejecutivo. Fue intendenta 2 veces en 2 periodos del municipio de Aguilares. Había sucedido a su marido, a Sergio Mansilla. Tiene una trayectoria muy larga, ¿no? Hace muchísimos años. 8 años Sergio Mansilla intendente, 8 años Gladys Medina, y ahora es la intendenta la hija Jimena Mansilla, y había sido también, si no me equivoco, legisladora también en la provincia. Creo que también. La característica de Gladys, se me fue, de Elia Fernández de Mansilla, que creo que fue la primera intendenta mujer de Aguilares. Ah, mira vos. Como Rosana Chávez es la primera de la capital, bueno, yo la primera de Aguilares. Bueno, y en tercer término, que no lo habíamos nombrado recién, es Javier Noguera, que es actual intendente de Tafí Viejo. Sí. No, fue intendente de Tafí Viejo en 2 mandatos. Ahora es su esposa, ¿no? Alejandra Rodríguez, y ahora él es legislador. Sí. Es periodista, es abogado. Mira. ¿no? Entonces, de su pasado antes de dedicarse a la política. Y antes de ser intendente pasó por varios cargos durante los 3 gobiernos de José Alperovich. Fue secretario de gobierno, fue secretario de Grandes Comunas y secretario de Innovación y Desarrollo Tecnológico hasta el 2015, que asume la intendencia hasta el 2023, lo reemplaza su mujer y ahora es actual legislador y va a tratar de llegar a la Cámara de Diputados. Mira, bueno, todos, la mayoría tienen una larga trayectoria en la política. Son de familias de políticos. Sí, exactamente. Bueno, yo creo que con esto hemos finalizado el segmento. Hemos podido llegar a verlos a todos. Bueno, hemos pasado un poquito de tiempo. Disculpanos, Juan. Nos oye, Juan. Todos los días le metemos. Todos los viernes le metemos 4 o 5 minutos. Exactamente. Bueno, para ir cerrando el programa, en primer lugar quería recordarles que bueno, este domingo, más allá de ser Día de la Madre, se conmemora el día en contra, en realidad, de la prevención, de lucha contra el cáncer de mama.
Y bueno, a todas las mujeres que nos están escuchando, ya sea ahora en vivo, que nos van a ver o nos van a escuchar después, quería recordarles que no dejen de hacerse sus controles, que se acerquen al médico, a su médico de confianza, que siempre hay, pueden conseguir a veces una opción gratuita, o no dejen de hacerse los controles, los chequeos. A veces uno misma se puede toquear, se puede palpar y capaz se puede prevenir con tiempo. Es algo bastante complejo que, bueno, nos toca a las mujeres. Pero bueno, no dejen de hacerse sus chequeos. Y bueno, y este domingo espero que pasen un hermoso día junto a sus mamás, junto a sus abuelas, sus tías, bueno, sus familiares, ¿no? Sí, no lo decimos nosotros, hay un montón de estudios científicos con respecto al cáncer de mama. Si se lo detecta a tiempo, en su gran mayoría es curable y se puede tener calidad de vida, así que es muy importante hacerse el diagnóstico. Si hay antecedentes familiares, por supuesto que después de los 40 años tienen que hacérselo, ¿no? Por supuesto. Déjame mandar un saludo a mi vieja. Bueno. Seguramente la voy a estar viendo el fin de semana, vamos a estar festejando. Viejita querida, te amo. Gracias por darme la vida, por darme todo, por darme educación, por darme techo, comida, porque todo lo que tengo y todo lo que soy te lo debo a vos y te lo debo a mi viejo también, por supuesto. Y un beso enorme, por supuesto, a la madre de Melina, a doña Euge, a doña Poro, a mi abuela, también se llama Olguita, y a todas las madres, por supuesto, de Tucumán, de Argentina y del mundo, que ojalá que el domingo tengan un muy feliz Día de la Madre. ¿Nos vamos? Nos vamos hasta Chao, chao. el próximo viernes. Buen fin de... Hear the drums echoing tonight. Qué distinguidos lentes que tiene Clemente, qué bien que luce tacto sus lentes de contacto. Ambos tomaron la misma decisión, compraron sus lentes en Óptica Visión. Óptica Visión, la óptica que distingue. Muñecas 6, 9 de julio 80, Córdoba 708. Óptica Visión, compramos tus lentes en Óptica Visión. En Celesca encontrás estilo, diseño y calidad en carteras, bolsos, mochilas, accesorios y mucho más.